Buenas noches, estimados hermanos. Es un gusto saludarles para reflexionar en la palabra de Dios. Queremos ahora ir a la palabra precisamente en el capítulo número 24 del libro de Josué. Josué capítulo 24. Ahí vamos a reflexionar en esta hora de la noche. Y queremos reflexionar con el tema elección urgente. Elección urgente. Es una nueva etapa para el pueblo de Israel. Y también es una nueva oportunidad para Josué para disuadir al pueblo acerca de la idolatría. Josué era ya un anciano, una persona grande de edad, pero también con la experiencia que conocía al pueblo de Israel. Y sabía Josué que con facilidad el pueblo de Israel dejaba el camino de Dios y se iba por el camino de la idolatría. Se adaptaban a los pueblos donde vivían. Rápidamente optaban por apropiarse de las religiones de los pueblos circunvecinos. Es un discurso que Josué da a los líderes del pueblo de Israel. En el versículo número 1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Es decir, este es un discurso o una plática que tiene Josué con los líderes del pueblo de Israel. Aquí hay dos aspectos importantes. El primero de ellos es que ahora ya el pueblo estaba y entraba a la tierra prometida. Pero también un aspecto importante de notar es que ya Josué ya no estaría con el pueblo. El versículo 29 va a hablar ya de la muerte de Josué, y el versículo 28 va a hablar de que el pueblo de Israel ya entra a la posesión de la tierra prometida. Por eso es importante esos dos aspectos. Podemos decir que el contexto de este diálogo de Josué con los líderes del pueblo es ese. Ya estaban en la tierra prometida y Josué ya no estaría con ellos. Josué ya estaba grande de edad, anciano y próximo a la muerte. Pero conocía Josué bien al pueblo de Israel. Josué sabía que rápidamente, como ya mencionamos, el pueblo se apartaba del camino de Dios. Por esa razón es que es de gran importancia este discurso o este mensaje o esta plática, porque era algo necesario. Era necesario renovar el pacto y hacer una elección urgente, hacer una decisión que era pronta, no para después, no para cuando ya estuvieran en la tierra prometida, sino era una decisión que había que hacerla pronto y de manera inmediata. Por eso era una elección urgente. Y solamente veremos dos aspectos en este tema. Lo primero de ellos es que era una elección urgente porque los hechos pasados así lo demandaban. Si usted lee el versículo 2 hasta el versículo 13, ¿qué es lo que hace Josué? Josué recapitula de manera breve, de manera sencilla, pero recapitula los principales aspectos de la bondad de Dios desde que el pueblo sale de la tierra allá en Egipto hasta la tierra prometida. Y no solamente desde allí, sino desde Abraham hasta la tierra prometida. Así que podemos decir, Josué de manera rápida recapitula desde que Dios llama a Abraham hasta que el pueblo llega a la tierra prometida. Les mostró Josué los enormes hechos de Dios a favor del pueblo de Israel. Y también les muestra Josué que nada habían hecho ellos. Ellos estaban en la tierra prometida no por un mérito propio, sino porque Dios había querido darles todo hasta ese momento. ¿Dónde vemos estos aspectos? Si usted tiene su Biblia abierta, note algunas frases. Por ejemplo, en el versículo 3 la frase, dice Dios: y yo tomé a vuestro padre Abraham. Noten ustedes, y yo tomé. Y el versículo 4 dice, a Isaac le di. Es decir, Dios toma a Abraham y a Isaac le da. Pero también dice el versículo 5, y yo envié a Moisés. Y versículo 6 dice, saqué a vuestros padres de Egipto. Y el versículo 7 dice, cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios,
Y el versículo 8 dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos. Y el versículo 12, un poquito más adelante, dice, y envié delante de vosotros tábanos. Y el versículo número 13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis. Noten todas esas frases. ¿Y qué es lo que muestran esas frases? Que el pueblo no hizo nada. Era una decisión urgente porque los hechos pasados así lo demandaban. Todo lo que el pueblo de Israel tenía hasta ese momento fue porque Dios quiso dárselo. Se puede decir que el pueblo estaba en una gran deuda con Dios. También se puede decir que el pueblo debería vivir agradecido con Dios, pero a pesar de que debería ser así, no era lo real. El pueblo se apartaba de Dios y tomaba caminos que tenían que ver con la idolatría. Y nosotros podemos preguntarnos hoy, bueno, pero eso fue el pueblo de Israel. Podemos notar también, hermanos, que la iglesia de hoy, el pueblo de hoy, precisamente todo ha recibido de parte del Señor. No hemos hecho nada por nuestro propio mérito, todo lo recibimos de parte de Dios. Por eso es de suma importancia, estimados hermanos, estimada iglesia, que nosotros notemos que hay una elección urgente, una decisión pronta, porque los hechos pasados así lo demandaban. El pueblo había recibido todo de parte de Dios, no había un motivo, no había una razón por la cual deberían apartarse. Sin embargo, el pueblo se apartaba. Hoy la iglesia ha sido bendecida de parte del Señor. En medio de las tribulaciones y aflicciones que vivimos, hemos sido bendecidos por la gracia del Señor, y todo lo que tenemos es porque Dios ha querido bendecirnos. Deberíamos también nosotros vivir agradecidos, y podríamos decir, deberíamos notar que estamos en deuda con el Señor. Todo lo hemos recibido de parte del Señor. En segundo lugar, entonces, es una elección urgente porque era el momento oportuno. Después de enumerarle sus motivos de gratitud, de una gratitud que no debería ser solamente personal, sino nacional, llegó el momento de decidir. Ahora pues, dice Josué, y es interesante notar el versículo 14, ahora pues, dice Josué, es decir, es el momento, llegó el tiempo, es tiempo de actuar, es hora de decidir, está diciendo Josué. No es para otro día, no es para una fecha posterior, es ahora que debemos decidir, o el pueblo debía decidir. ¿Por qué debía decidir? Porque era un tiempo de cambio. Dice el versículo 14, temer, servir con integridad, quitar. Son palabras interesantes en el versículo 14. Era una renovación nacional. Había que dejar el pasado y caminar ahora en el camino del Señor. Esto es importante en la actualidad también. Pero también era un tiempo de decisión, era un tiempo oportuno para decidir. Los versículos 15 hasta el 25, Josué les expresa al pueblo que cada quien puede decidir. Josué les está diciendo, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, pues escojan a quién van a servir. Pero dice el versículo 15 en la parte final, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Era tiempo de decisión. Cada quien, dice Josué, puede decidir. Ustedes escojan a quién van a servir. Ustedes decidan si van a hacer un tiempo de elección ahora, de servir a Dios, o van a continuar adorando a los dioses de estas tierras. Pero dice Josué, ustedes decidan lo que gusten, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Esto qué nos invita? A que también nosotros podamos decir, quizá otros no quieran vivir bajo el amparo del Señor, no quieran vivir una vida de conducta en el Señor o de manera correcta, pero usted y su familia, yo y mi familia, debemos decidir servir a Jehová. Ya en el versículo 25 hasta el versículo 26 prácticamente se firma un pacto, y el versículo 25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. Noten ustedes, una elección urgente, y les dio estatutos, leyes en ese momento, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios,
y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Fue un tiempo de decisión. Ahora, estimados hermanos, estimada iglesia, es un tiempo de decisión porque es el momento oportuno. Vivimos tiempos difíciles para la humanidad, para nuestro municipio, pero también para el Estado, para la nación y para el mundo entero. Es un tiempo de decisión, es una elección oportuna porque es el tiempo, es el ahora. Como dice Josué, ahora pues es tiempo de decidir. Dios te ha bendecido, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado de todo. Podemos decir que todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano del Señor. Ahora es un tiempo oportuno para decidir. El mundo puede decidir a quién va a servir, pero usted y su familia deben buscar al Señor. Mi familia y yo debemos buscar al Señor. Es un tiempo oportuno para acercarnos al Señor. Quizá muchos en este tiempo pues decidan alejarse del Señor, decidan relajar su comunión con el Señor y la lectura de la Biblia, la oración personal, el culto familiar quede a un lado. Pero usted tiene que decidir, cada uno de nosotros tiene que decidir qué va a pasar con la familia que Dios nos ha dado. Es una elección urgente. Podemos ver quizás que otras familias en este tiempo que la actividad cultica, que las actividades de la iglesia no han sido quizás como antes, han decidido apartarse, tomar otros caminos o irse inclusive a otras religiones, pero usted y yo tenemos que continuar en el camino del Señor. Por eso Josué les menciona al pueblo. Primero dijimos, todos los hechos pasados denotaban que era necesaria esa elección urgente, pero también que era el momento oportuno de elegir para caminar con el camino del Señor. Era una decisión urgente, no había más plazo, nada que esperar, era hora de decidir. Iban a entrar a la tierra prometida, así que tenían que decidir. Josué ya no estaría con ellos, por eso Josué los exhorta y les pone el ejemplo de decisión. Hoy, estimados hermanos, estimada iglesia, es un tiempo de elección urgente. Cada familia debe comprometerse con el Señor. Quizá algunos digan, ya no congregarnos afecta nuestra comunión con el Señor. En alguna manera sí, pero si en el hogar, en la familia, la comunión con Dios es una comunión firme, podemos decir entonces que estamos tomados y Dios nos ha tomado con su mano poderosa. Es un tiempo de elección y una elección urgente para servir al Señor. Quisiera yo concluir diciéndote, ¿qué harás ahora? ¿Qué decisiones has tomado para la vida de tu familia, de tu hogar, para la vida de ese grupo de personas que Dios te ha dado? Si eres el esposo, si eres la esposa, ¿qué decisiones has tomado para la familia? Pero también aquellos que están todavía bajo la tutela de sus padres en el hogar, ¿qué decisión vas a tomar? Quizá otros jóvenes, otras jovencitas tomen caminos diferentes, pero tú debes decidir servir al Señor, porque todo ha sido dado por la mano de Dios y porque es un momento oportuno para elegir servir al Señor. Que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros y también que Dios bendiga su palabra. Es una elección urgente.